Los hospitales, sin duda alguna, son edificios que contienen mucha energía. Obviamente ahí han pasado desgracias, han pasado alegrías. ¿Y por qué no decirlos? ¿Por qué no se pregnan ahí? Esta noche, queridos amigos de la Puerta del Misterio, vamos a introducirnos en los diferentes hospitales de Cajamarca. Y es que ustedes pueden pensar que solamente hay uno. Pues no, les tengo que decir que por lo menos hay 3 de los que conocemos y sabemos que ustedes también los conocen. Uno de ellos es el Hospital Belén. Y no es la primera vez que lo vamos a mentar en este programa. Ya ha habido otras oportunidades en que hemos hecho referencia ante él y sus leyendas, qué es lo que esconde tras sus paredes. El segundo es el Hospital Antiguo. Creo que todos los que estamos escuchando este programa sabemos o hemos alguna vez llegado a ese hospital. Y el tercero, y que ya se están comenzando a dar cosas porque vamos a tener fuente de primera mano, es decir, testigos que los han visto, es el nuevo hospital. ¿Qué es lo que está pasando en ese hospital? Nos trasladamos con el equipo tras las historias que se narran ahí y lo que van a encontrar. ¿Por qué no decirlo? Va a ser sumamente inquietante y perturbador. Prepárense para una noche en el interior de hospitales. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Misterio. Estamos en una nueva edición. En esta ocasión me acompaña en cabina André Collantes. André, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches también a toda la gente que nos acompaña, como todos los miércoles, a través de la Beta Radio. Bueno, un tema interesantísimo. No es la primera vez pues que hemos tocado este tipo de temas, ¿no? Siempre nosotros nos hemos fijado en lugares que tienen aquí en Cajamarca bastante fuerza paranormal, ¿no? Por así decirlo. Tú vienes comentando hace bastante tiempo, pues, que nosotros hemos investigado no solamente casos en los hospitales antiguos, los más conocidos, pues, como el Hospital de Varones, en Belén, ¿no? Un lugar muy, muy pesado. Y yo quiero hacerte recordar que ya para dar pie al programa, y es que una vez tú estuviste con un amigo llamado Brian, grabando justamente ahí. Fue un documental, creo, si no más recuerdo, que estabas grabando. Habías dejado la cámara en el trípode y de pronto, cogió como que las líneas de audio subieron de la nada. Claro. Y tú me comentas que en ese ambiente no había ningún ruido, ¿no? Estábamos haciendo este documental en el Camposanto, como se le conoce. Y me acuerdo de aquella vez que no corría aire, no habían las típicas palomas que cruzaban aquel camposanto. Y estaba haciendo una toma fija, no había respiración, no había nadie que hablara y los audios se dispararon a niveles rojos, que nosotros llamamos saturación. Eso, entre otras cosas. Me acuerdo también cuando hicimos la investigación de Belén, no sé si te acuerdas, André, la Santa Inquisición que se dio ahí, los guardianes que se quedan turno nocturno, también nos contaban que había una silueta de una niña que iba directamente hacia la pileta y hacía el ademán de tomar agua y desaparecía. O inclusive las historias que nos contaban los arquitectos, uno de ellos que le gustaba tocar violín, que les escondían el violín, que les escondían las los hombreras, instrumentos, claro, ¿no? En sí, el Hospital de Belén ha sido, sin duda alguna, bueno, por la historia que tiene, hasta ahora se comienzan a sacar, o bueno, se siguen sacando restos arqueológicos y restos óseos. Y eso no solamente es en el Hospital Belén, sino que transcurre ya hasta la Plaza de Armas, el mismo Plazuela Belén, las casas alrededor que son sumamente pesadas también. Ahora, como tú ya sabes, nosotros siempre hemos tenido referencia, pues, históricas, ¿no? En el caso, pues, de hablar de la Santa Inquisición, ¿no? Y si no más recuerdo, hay el libro ya muy conocido y siempre lo hemos tocado como referencia y tampoco no queremos, pues, la palabra decir saturarlo, y es que Luis Iberico Más pues justamente cuenta muchas historias acerca de ese pasaje de Belén, ¿no? Donde la gente, a mí mismo me habían contado mis padres, mis familiares, que lamentablemente en ese tiempo Cajamarca tenía pues una luz tenue, ¿no?
y ellos tenían que pasar corriendo prácticamente porque se contaba la historia pues de que ahí se aparecía el cura sin cabeza. Ahora, fue un lugar muy importante también para nosotros porque fue la primera vez que se dio la conferencia pues Dimensiones con el doctor Anthony Choi, y él se quedó pues muy impactado al escuchar las historias pues que se comentaban ahí dentro de este complejo Belén, ¿no? Claro, y no es el único o las únicas personas que nos contaban. Por ejemplo, tú mencionabas que tenían que pasar corriendo porque esa calle no era Junín como la conocemos ahora, sino que se llamaba la calle de las ánimas, y venía básicamente porque había muchas apariciones a raíz de que ahí quedaba la morgue. Muchos de sus padres, de sus abuelos, no sé si ustedes lo habrán conocido, lo que nos estén escuchando ahora. Sin embargo, acá tengo la entrevista que le hice al doctor Juan Sánchez Merino. Él ha sido doctor de ese hospital. ¿Con qué se encontró este doctor? Él se encontró, mientras dormía, con presencias que le quitaban las frazadas, con presencias de monjas, un desfile de monjas que no tenían pies, que se iban directamente hacia la iglesia. Se encontró también con muchas apariciones, y vamos a escucharlo, no solamente acá en Cajamarca, sino que también trabajó en el Hospital Loaiza, donde tuvo la oportunidad de encontrarse directamente con una monja que no tenía rostro y flotaba. Y es algo muy curioso, ¿no? Cómo mezclar dos factores, dos líneas. El tema hospitales, que de por sí ya da miedo, nos imaginamos siempre esas escenas tétricas. Y por ahí, entrando sigilosamente, el tema de las monjas, que también de una u otra forma nos hacen sobresaltarnos. Vamos a escuchar el audio del doctor Juan Sánchez Merino. Esta es su historia. Yo trabajé en el Hospital de Belén durante un mes como médico residente, más o menos por el año 1963. Bueno, tenía que hacer guardias y les cuento las cosas, pero que son relatos de mi vida profesional. El primer día que yo hacía guardia, teníamos un cuarto para descansar después del trabajo nocturno, y estando sobre la cama me comenzaron a jalar la sábana. Yo creí que era una forma de burla de las auxiliares por mi juventud y porque era la primera vez que yo hacía guardia. Total de cuentas que, como la jalada era de 3 por 3 oportunidades, traté de averiguar quién me estaba haciendo esa burla, ¿no? Y no había ninguna persona en el cuarto de reposo. ¿Esto fue en Belén? Hospital de Belén. Fue a las 3 de la mañana, y les hablo del mismo año porque en Belén solamente trabajé muy poco tiempo. Oí llantos en la sala de partos y de reposo posparto. Me molestó que no me avisaran. Entonces llamé a las auxiliares y fuimos al pabellón de obstetricia. Total de cuentas que encontramos a una paciente fallecida, pero no había muerto repentinamente, no había familiares. Eso me sucedió en Cajamarca. Una vez que comentó acerca de una procesión de monjas también que se presentó en Belén. Eso fue en otra oportunidad, a pedido de auxiliares, porque antes las guardias nocturnas lo hacían auxiliares. Me dijeron que bajara a las 3 de la mañana para ver una cosa muy frecuente en el hospital. Y efectivamente a las 3 de la mañana vimos a varias monjitas que se iban a rezar a la capilla de la iglesia de Belén. Yo les pregunté que no me parecía extraño, ¿no?
que ellas siempre salían a rezar. Y me dice, doctor, la costumbre de las monjitas es acostarse a las 7 y no se despiertan sino al día siguiente. Todo el trabajo nocturno lo realizamos nosotros y a nosotros también nos ha causado la misma sorpresa, no por una vez, sino en 2 a 3 oportunidades. Y lo que pasó en el hospital Loaiza, un encuentro con una monja sin rostro. Eso es bien conocido en Lima. Yo estaba haciendo mis prácticas, lo que llamamos nosotros el residentado. Residentado, el médico de guardia se queda tenemos un cuarto en la clínica, y cuando no necesita, la enfermera o auxiliar va a solicitar el servicio nuestro. En la madrugada se acercó una monjita a decirnos que en la cama 9, no, en el pabellón 9, cama 27 me parece, me necesitaban con urgencia. Bueno, como es natural, la seguimos a ella. Y el colega que me acompañaba me dice, Juan, mira que esa monjita no tiene zapatos, está caminando en el aire. Y era verdad. Nos causó mucho temor. Y cuando llegó a su habitación de descanso, ella dio la vuelta sin decirnos nada, y vimos que solamente tenía la toca que usaba y no tenía cara. Llegamos a pabellón 9 y muy indignados llamamos la atención a la auxiliar porque no se había ido ella y no una madre. Y nos dijo, yo no los he llamado, pero si quieren pasen a ver, aquí no pasa nada. Y fuimos a la cama y encontramos a una paciente que había fallecido. ¿Y no han vuelto a presenciar el tema de la monja sin cara? No. Bueno, al día siguiente comenzamos a preguntar a los colegas de otras promociones y ellos nos decían que era muy frecuente lo que habíamos observado nosotros. Veníamos escuchando la historia de Juan Sánchez Merino. Todo comenzó, lo contaba él ya, en el año 1963 en el hospital de Belén. Un sinfín de apariciones, como lo hemos venido escuchando en el audio. Cosa rara que tú me venías comentando, André, era que una de las primeras apariciones se daba a las 3 de la mañana, hora mística, ¿no? Ahora, sí, siempre hemos hablado pues que esta hora siempre influye bastante, ¿no?, en los temas paranormales, ¿no? 3:30 hasta las 5 de la mañana más o menos, donde son frecuentes las apariciones. Ahora, estamos hablando de una persona más o menos ya de edad. Claro, 80 90 años, 90 años por ahí. Uh-huh. Ahora, hay que ponernos a pensar que esta persona está hablando con la sinceridad del caso. O sea, es una persona mayor que ha visto, que ha sentido. Persona también de ciencia, hay que recalcarlo, obviamente, médicos. Ahora tú le preguntas a médicos, ojo que va a haber historias de médicos que las voy a tener que contar yo, pero siempre, a pesar de que son hombres de ciencia, tienen ese bichito, tienen ese lado de también lo místico, de también lo paranormal. Ahora, no es cosa rara que las personas comiencen a fallecer a las 3 de la mañana, no es la única posibilidad. Médicos ya renombrados siempre dicen que una hora factible para que las personas mueran
es 3 de la mañana. Y esto ya se viene recalcando, ¿no? Sí, lo que, bueno, cuenta Juan Sánchez Merino, el doctor, es que también dentro de esta hora se escuchaba pues llantos, lamentos. Y tú sabes pues cuando antes de que muera una persona, que fallezca y ya deje este mundo, se escuchan y pasan ciertos acontecimientos, ¿no? Bueno, se empiezan a caer cosas, se escuchan ruidos extraños, como decir que ya está llamando a la muerte, ¿no? Claro. Primer factor, 3 de la mañana, que es una hora como lo veníamos comentando ya. Ahora, el otro factor es escuchar estos lamentos que en muchos casos nosotros hemos venido estudiando y no es la primera vez que se han presentado. En infinidad de casos de fallecidos, de fantasmas, hemos escuchado estos factores como lamentos, llantos de niños, quejidos de mujer, que arrastran cadenas. O el factor poltergeist, ¿no? Que es aventar cosas también, desplazamientos. Exacto, la levitación de objetos. Que también se da en este tipo de casos, ¿no? Ahora, el doctor cuenta pues también de una procesión de monjas que muchos historiadores paranormales han comentado durante mucho tiempo. No solamente acá en Cajamarca, sino se ha dado a nivel nacional y también fuera, ¿no? De ver a estas monjas en procesión. Lamentablemente no ha habido en ese tiempo la tecnología para captar y para tomar una foto que hubiera sido excelente, ¿no? Para analizarla. Claro, nosotros lo conocemos acá y en el extranjero también como la Santa Procesión de los Muertos o la Santa Compaña. Pero eso es tema para otro programa, porque también es muy largo. Lo que sorprende además de su historia es ver que una monja en el hospital Loaiza les avisa que alguien está a punto de fallecer. Al darse cuenta de que esta monja estaba levitando, no tenía pies, no había forma de que camine, esta monja se da la vuelta y no tenía rostro. Y al preguntar al resto de sus compañeros que si alguna vez ellos habían visto algo parecido, dicen que normal. Todo esto en el hospital Loaiza era normal. Bueno amigos, vamos al primer corte comercial y regresamos con más historias de hospitales. Una noche inquietante, una noche para que todos los profesionales de la salud nos escuchen. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien amigos, estamos de regreso en la Puerta del Misterio y habíamos venido escuchando las historias del doctor Juan Sánchez Merino. Monjas levitando, fantasmas que no lo dejaban dormir, inclusive otras monjas que se le presentaban sin rostro. Pero ahora vamos directamente a esos profesionales de la salud que se quedan. Y muchas veces la vocación de la enfermera es tan grande, tan apasionante, casi como la de una monja, y después de muertas te siguen sirviendo. Esta es la historia de la enfermera Marta, quien nos cuenta allá en la época del cólera, no se abastecían para dar servicio a todos los pacientes. Una noche, estas enfermeras se quedan dormidas. ¿Qué es lo que pasa al despertar? Que todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes, habían sido atendidos. ¿Por quién? Supuestamente por una compañera suya que había muerto hace años. Esta es la historia de la enfermera Marta, que nos cuenta que una de sus compañeras ya fallecidas dio servicio a todos los pacientes, incluido con la documentación que ellos llaman Cardex. Sí. En el mismo tiempo, en la época del cólera, y todo el mundo pues protegido sin saber de qué enfermedad se trataba. Nos habían traído al personal de periferia, a todos para cubrir las necesidades porque no había dónde poner más pacientes. Todos los pacientes de cólera estaban la mayoría en medicina. Y los pacientes hospitalizados, realmente hospitalizados con otro tipo de enfermedad, estaban en el área de clínica, que es ahí nomás al frente. Nosotros, saturados de trabajo, agotadas ya, nos hemos ido a empezar eso de las 11 de la noche a dar tratamiento a los pacientes hospitalizados, ¿ya? Con neumonía, con diferentes patologías en medicina. Entonces, la sorpresa de nosotros es que la mayoría de pacientes, todos sin excepción,
y habían recibido tratamiento. Según Cartes, sin nadie que se equivoque de nada. O sea, le habían dado tratamiento. Nosotros, ¿tú has dado? No, estábamos Violeta Torres, yo, no sé qué, 2 enfermeras más, pero nadie había dado tratamiento, nadie. Asustados, ¿no? Entonces, ¿quién fue? ¿Quién ha venido? Ha venido una señorita bien amable, alta, blanquita, con su capa, y nos ha dado tratamiento. Nos ha ayudado, nos ha acomodado la cama, todo, y se ha despedido. Esa señorita tenía el uniforme antiguo de las enfermeras, no el nuevo, ¿no? No, uniforme verde con su capa. ¿Y ese siempre Sí, sí, y sí, pues, o sea, empezaba a cambiar el uniforme azul, el verde, y ella sí, para las noches siempre teníamos nosotros la capa. Entonces ella se mantenía con su capa, no con el uniforme blanco, no verde, con su capa azul, y ella se iba a dar tratamiento así. Entonces nosotros, asustadas, ¿verdad? En pánico entramos la mayoría, hasta que después tranquilicémonos. ¿Quién fue? Ha sido la señora Marcela, ha venido a ayudarnos. Empezamos a rezar. ¿Y la señora Marcela era enfermera que falleció en la clínica, pues. Ella tenía un problema serio, ¿no? Ella era dependiente de drogas, entonces parece que en un momento dado ella falleció con una sobredosis y murió en el baño de la clínica. Y esa señora siempre se aparece, ¿no? Pero no para hacer mal, sino para ayudarte, acomodarte tu almohada, frotarte tus pies, hacerte compañía, dar tratamiento. Nosotros en ese momento estábamos miedosos, sí, ¿verdad? Miedosas totalmente, que no podíamos ni tomar un café, que en ese momento ya de tanto trabajo, agotadas, empezamos a tomar algo, ¿no? ¿Esto fue en el hospital de Marrillaga? Sí, allá, en el hospital antiguo. Ahí. Esa es una experiencia que yo lo viví. Después nunca más nadie me asustó, yo no lo vi nunca lo vi, pero sí la evidencia de los pacientes que vieron a la señora que les daba tratamiento, que los atendía. Y vamos a ver, y de acuerdo al Cardex, todo según Cardex dio tratamiento esa noche. ¿Qué significa nos Cardex? Ayuda. Es el horario y los medicamentos que tiene cada paciente, Sí, de acuerdo al horario. Están plasmados pues ahí, ¿no? Pero no estaban registrados, pues. Pero ¿qué recibió? Tal cosa. ¿Qué le dio? Tal cosa. Le pusieron su ampolla, sí. Tomé mi pastilla. ¿Qué pastilla? La mona. O sea, todo coincidía de acuerdo al tratamiento indicado. Nadie falló. Esa es una evidencia, es una situación que lo vivimos. Luego, bueno, pusimos a rezar. Y claro, se sentía un poco de temor, pero no de miedo, ¿no? No de sensación de ver algo extraño, diferente, que no acostumbras. Y bien cierto, un hospital siempre es pesado, se nota, se siente muchas veces presencias de alguien extraño, ¿no? Que no es de este mundo, ¿cierto? Pero no te hace daño, ¿no? Mucho más invocándole que te ayude, que te cuide. Y ya deja de fastidiar, ya no nos asustes, quiero estar aquí. Bueno, teníamos la historia, la inquietante historia de la enfermera Marta, que nos cuenta que su compañera Marcela, muerta tiempo atrás, había dado servicio a todos los enfermos y que además de haberles dado el servicio, lo había documentado con el Cardex, que es un documento en el cual todos los pacientes confirman haber sido atendidos.
Para esto, los pacientes mencionaban que la enfermera que les había atendido no llevaba la misma indumentaria que llevaban en la actualidad estas enfermeras, además de dar los rasgos de aquella enfermera muerta, aquella enfermera Marcela. Lo increíble de esta historia es que no solamente lo cuenta ella, sino que también atestiguan varias personas. Y otro caso muy común, y es que vemos, es que se ha materializado este fantasma. Ella comenta pues que muchos de los testigos, mucha de la gente que estaba enferma en ese entonces vio y ha sido atendida por esta enfermera, y no solamente ha sido uno o dos pacientes, sino mucha gente que ha visto a esta enfermera vestida pues con la capa tradicional que en ese entonces se usaba, ¿no? Cabe recalcar que este hecho paranormal sucedió pues en el ex hospital Simón Bolívar, ¿no? Claro, ahí en Mario Urteaga. En Mario Urteaga, ya uno de los más antiguos, que ya lamentablemente dejó de funcionar por escasez de indumentaria, y se pasaron pues a otro hospital, ¿no? Como es el hospital que está más o menos, si me ubicas, por la cárcel, creo. Claro, por Guacariz. Por Guacariz, ¿no? Que también, ahí también tenemos muchas historias. Ahora, dos puntos, ¿no? Y es que hemos escuchado muchas historias acerca de que una vez un fantasma se puede ver a través de como una sombra, pero en este caso se vio como una persona real. Ahora, ¿hay explicación para eso? Ahora, lo que pudo haber pasado es que haya venido enfermeras de otro servicio, cosa que nos lo niegan completamente, porque es más, nos mencionan que vinieron de apoyo de otras regiones porque era la época del cólera. Todos los enfermeros, enfermeras, profesionales de salud estaban sumamente ocupados. Deben recordar la mayoría que en la época del cólera pues nos afectó a muchos, y no había como otro tipo de personal entre a esa sala, aparte que era madrugada y era el único consultorio básicamente donde se estaban atendiendo a estas personas, ¿no? Ahora, la descripción que hacen los enfermos se asemeja mucho a una enfermera que ya no estaba en ese entonces. Dicen que eso era una persona alta, muy blanca, de tez muy blanca, que se asemejaba a una enfermera que murió justamente en ese hospital a través, bueno, de una sobredosis, dicen, claro, ¿no? Que era dependiente de drogas. Mira, yo recuerdo a aquella enfermera, sí, la conocí en su momento, y lo que posterior a esa historia, la que nos cuenta la enfermera Marta, es que yo me acuerdo que no dejaba de penar en el hospital. Lo que sí pasó es que fastidiaba tanto hasta que vino otra enfermera, le dieron ese escritorio donde ella ocupaba, movieron ese escritorio y bueno, encontraron los medicamentos y las cosas a lo que ella era adicta. Hicieron la misa posteriormente y parece que eso fue la solución. Más que todo encontrar las cosas que a ella le molestaba, que pareciera que todavía estaban ahí, ¿no? Es como decir, queda algo pendiente, queda algo que no te deja descansar en paz. Pero vamos más allá, si es que realmente fue esta enfermera ya fallecida, vamos al hecho de que hasta su misma ánima, su mismo ente, todavía tenía el servicio de vocación, de seguir ahí, apoyando a los pacientes, apoyando a sus compañeros. Ahora, y hay que decir que no todos los fantasmas o todos los casos paranormales son malos, ¿no? En este tipo de casos vemos pues que ha sido una especie de ayuda, ¿no? A todos los enfermeros, una ayuda también pues a los trabajadores, a sus compañeras, y ellas pues aseguran haber dicho y rezarle a ella para que no las asuste, pero bueno, ellas estaban tranquilas, ¿no? Bueno, no es la única historia, y vamos a ver que así como hay buenas, también hay otras espeluznantes. Por ejemplo, la enfermera Marta también nos cuenta de aquella vez que saliendo a las 7 de la noche con varias enfermeras, compañeras de ella, vieron como un columpio de los tres comenzó a moverse, como si alguien, un niño, un espectro de alguien, de un ser inocente, estuviera jugando en él. Algunos pueden pensar que es el viento, como ella misma lo dice, pero si fuera el viento, ¿no tendría que mover a los tres columpios a la vez? ¿Por qué se movía solamente uno? Vamos a escuchar la historia de los columpios en el antiguo hospital, el Simón Bolívar. Simón Bolívar, y regresamos para analizar un poco la historia. Del jardincito, ¿ustedes han visto el jardín? Ahí hay unos columpios, ¿cierto? Bien. Nosotros hemos salido de retén, todas las jefas. Entonces, ¿sabes qué?
y vemos uno de los columpios que se movía. Dice, no te preocupes, es el aire. No es el aire, le digo, porque se mueve solo uno, deberían moverse todos, ¿no? Entonces nosotros íbamos avanzando y seguía moviéndose. Pues, ¿no? Yo, ¿qué hice? Y yo, bueno, ¿no? Como dicen los abuelos, ¿no? Pues tú que veas a alguien, habla disparates, mándalos por un tubo, ¿no? Yo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te vas a descansar? Anda donde Diosito te ha puesto, así nomás. ¿Y cómo pasar? Pero sí se sentía algo diferente, ¿no? El ambiente un poco cargado. Pero bueno, ya conforme íbamos pasando, se calmaba ese columpio, ya no seguía moviendo. Llegamos al marcador y comienza de nuevo, pero ¿con qué ganas? Como si fuera un niño que estaba ahí jugando, como alguien que le llama la atención a un adulto, se calma, se va y vuelto, ya como no lo ven, sigue vuelta. Entonces nosotros teníamos que esperar, yo y otra colega, esperar para que sea nuestra media hora, 2 horas que teníamos que, nos faltaba 5 minutos todavía, y tenían que esperar ahí. Y ya ellas se fueron, se mandaron, ya pues todas asustadas, medio raras, ¿no? En el parquecito, ahí al frente. Yo he salido y ¿sabes qué? De ellas se van. Seguía ya de nuevo jugando, ¿no? Uno solo. Ay, le digo, mira, ay, qué nervios. Con un alcalde. Le digo, sigue jugando. No es, le digo, el viento. Hay algún duende, algún niño que está jugando, ¿no? Algún duende, algún niño, ¿no? Que está jugando. Entonces, salimos, ya marcamos, y apuradas, y al guachimán le digo, ¿y por qué has dejado entrar a niños acá? Le digo, está prohibido, y de noche no deben haber. No, señorita, yo no he dejado entrar a nadie, pero ahí están jugando, le digo. Sí, a ver. Y ha visto pues el columpio, ay, Jesús María José, Jesús María, y se fue para el otro lado, ya no se quedó en la caseta de donde marcábamos, sino más bien el de la emergencia. ¿Y ha habido eso siempre se ha repetido solamente? La primera vez que vi, lo que me faltó a mí era de tomar una foto para ver qué sale. ¿Y nunca nadie más lo ha visto, que se mueva ese columpio? No, lo vimos todas las jefas. No, pero solamente una vez. Sí, una vez. Esa vez especialmente cuando todas estábamos saliendo. Todas saliendo. Estaba Liz Mondragón, estaba Norma Sánchez, estaba la que habla, la señora Emma, Violeta Torres. ¿No hubieron más historias luego de ese columpio? No, y verdad que no se me ha ocurrido ni volver a mirar si en la noche vuelve a moverse, no, porque yo después dije, hubiera tomado una foto para ver qué sale, pero no se me ocurrió, porque verdad que estábamos impactadas, pero también asustadas, un poco, no tan asustadas, sino como algo pues ya que se sale de lo normal, ¿no? Porque eso no es normal. Hubiera viento, todos los columpios se movieran, pero era uno solo que se movía. Deja de moverse cuando tú le dices qué haces acá, y cuando ya te alejas sigue moviéndose. Entonces que había alguien que te obedecía y entendía lo que le decías. Bueno, veníamos escuchando acerca de cómo la enfermera Marta y sus compañeras quedan asustadas porque era como que tú le gritabas o le decías algo a ese columpio, como que le decías deja de hacer eso,
y como cualquier niño se asustaba y dejaba de hacerlo. Pero posteriormente ese mismo columpio y no otro comenzaba a moverse nuevamente como si alguien estuviera jugando en él. Ahora, el vigilante, hasta el mismo vigilante se sorprendió de haber visto esto y se asustó, ¿no? Ahora, también vamos a ver si de repente es el alma de un niño, el ánima de un niño, o puede ser también un muki o duende, ¿no? Que generalmente ellos tratan de jugar con este tipo de cosas como lo hacen los niños. Ahora, lo que quiero recalcar y es que Marta tiene el ojo de ver, ¿no? Que muchas personas pues no lo tenemos. Pero igual vamos a ver que hay otras enfermeras. Yo creo que más de tener el ojo de ver, creo que es los mismos ambientes donde ellos trabajan, ¿no? Estar en el constante roce de la muerte, el constante roce de alegrías o desgracias. Eso es más que el ambiente. Ahora, donde se dio este caso, ya no está, obviamente no están los columbios, ahora está el centro neonatal. Y vaya, qué historias encontraremos ahí. Está para hacer una segunda edición porque esto no acaba y está para largo, ¿eh? Ahora, y cabe recalcar, como ya lo veníamos comentando, que no solamente lo ha visto ella, sino varias personas, o sea, sus compañeros han visto este tipo de fenómeno paranormal, ¿no? Que sucede en el antiguo Hospital Simón Bolívar. Ahora, ¿creen que es lo único que puede estar pasando? Vamos a trasladarnos ahora en el nuevo hospital. Vamos directamente al hospital que está por Huacariz. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a narrar, o nos van a narrar la historia, la enfermera Rosario Chalán, acerca de un objeto maldito, una camilla, que aunque las personas, los pacientes, no tengan condiciones de morir, terminan muriendo, por más leve que sean sus lesiones o enfermedades. Y no solamente eso, imagínense una enfermera, porque era enfermera, está dando a luz, esta enfermera muere, llevan al niño a la incubadora, se voltean a estas enfermeras que estaban atendiendo en las incubadoras, se voltean a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando se dan vuelta, ven al alma, al ente de la madre, de la que había muerto, vigilando a su hijo. Esta es la historia que nos tiene que contar Rosario Chalán. Una señora dando a luz muere. Pero el personal tenía que atenderlo al bebé porque el bebé está vivo. Lo ponen en una incubadora al bebé y la enfermera que está atendiendo a los bebés ve a alguien ahí de pie. Da la vuelta, la mira y era la mamá del bebé. Era la mamá del bebé de pie en la incubadora. Y la mamá había muerto dando a luz. ¿Y le vio la cara? Le vio la cara. ¿Y qué dice cómo estaba su cara? ¿Estaba una cara seria, sonriente? Estaba observándolo al bebé. Ella estaba de espalda. Sí, pero observándolo así de espalda. Era ella, porque la conocíamos. Sí, era interna. Sí. Era interna de obstetricia. La chica era interna de obstetricia, pero murió al dar a luz. Y cuando el niño ya estuvo en la incubadora, en el ambiente de incubadoras, la enfermera lo ve así de pie, observándolo al bebé. Ella se quedó de hecho helada, pues, ¿no? Cuando ella no supo si hacer caso, se sentó, bajó la mirada, al instante miró de nuevo y ya no había nada. Pero ella logró verlo de pie, observando a su bebé, cuando ella ya estuvo muerta. Nosotros estábamos en emergencia. Cuando nosotros estamos en emergencia, mayormente somos 2 enfermeras, pero faltó una. Bueno, por razones personales. Entonces yo me quedo sola en el servicio. No había quien me releve y desde que llegué a las 7 de la noche hasta más o menos casi las 5 de la mañana, yo estaba agotada, muy agotada. Entonces el técnico me dice, ay, pero hay un señor para ponerle una sonda. Y antes los técnicos eran bien preparados, ¿no? Y nos ayudaban porque éramos pocas. Yo le digo, por favor, ayúdame, yo ya no doy para esto, me siento muy cansada. Y había un ambiente pequeñito, pero tenía una puerta de triple con su seguro, como un cuarto interior, ¿no? Yo voy a descansar, pero la verdad es que estaba tan agotada que no me recosté y me quedé ahí. Al rato toca él toca así, ¡pum! El triplán, porque era triplán, y me dice, por favor venga porque yo no lo puedo poner.
Y yo molesta, le digo, pero si quiere me deja descansar. Me reincorporo, doy un paso apenas para querer prender la luz y este había entrado, según yo, tan rápido que me da un golpe en la frente. ¡Oh! Fuertísimo. Le digo, pero es tan salvaje de golpearme. No me contesta nada. Doy 3 pasos, prendo la luz y no había absolutamente nadie. Ni nada que hubiera hecho que me dé ese golpe. Y el seguro de la puerta estaba ahí con su seguro. La puerta cerrada. La puerta completamente cerrada con su seguro. Yo no pude ni hablar, de hecho, ¿no? Se me pasó todo el reverendo sueño. Creo que abrí mis ojos un montón y ya con nervio abrí la puerta con el seguro y él se aparece. Y le digo, ¿por qué me has asustado? Me dice, ¿qué le voy a asustar si yo estoy con los guantes acá esperándolo? No había absolutamente nadie. Pero yo sentí bien fuerte el golpe que me dio. Me había dado un golpazo. Después otra vez no les creí. Y había una camilla que nadie quería recostarse. No asisté completamente cansada, nadie quería irse. Entonces yo tercamente les digo, son ideas de ustedes que tienen pesadillas. Eso acá en el hospital de acá, ¿no? Y en el de acá ya. Y la camilla está allá, acá del otro lado. Y yo voy y me recuesto de costadito, pero sí tenía cierto temor. Al final tanto el cansancio que me quedé dormida. Pero lo siento clarísimo, lo veo clarísimo, como si yo estuviera despierta. Y un señor, no un niño, a pesar que estamos en pediatría, no un niño, sino un señor, en una silla de ruedas, viene y se choca contra mí, como si tuviera rabia, y se choca contra mi camilla. Yo me despierto porque había dejado la luz prendida y de hecho que no había nada. Pero de cobardía no les conté. Y a los pocos días les cuento a ellas, pues no, le digo, ¿por qué dicen que es pesado? Y ellas habían visto en esa camilla niños que se estrellaban contra... ¿Niños? En las sillas de ruedas que se estrellaban contra esa camilla. ¿Y usted vio una vieja? Y yo vi, pero una persona mayor. Esas son las camillas que supuestamente los hemos traído. O sea, sí son de allá. Tienen como algo tan pesado que no puedes descansar, inclusive hay gente que ha muerto allí. Es muy probable, porque estas camillas allá la mayoría han sido de emergencia. La mayoría de camillas han sido de emergencia. ¿Del antiguo hospital? Del antiguo hospital. Y sino que acá, como no hemos tenido todos los equipos necesarios, ya se han traído a los diferentes servicios. Son 2, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí. Una es una cama allá en... ¿Te acuerdas cuando trabajamos en la UCIN había una cama? Una cama donde nadie quería poner a un paciente ahí mucho tiempo, ¿no? Y como que lo tratamos de evadir, de trabajar con ella, pero esto está en cuidados intensivos, acá en este hospital. Ahí vi una camilla, yo en ese entonces pues ocupaba un cargo, y siempre me comentaban y decían, no hay que poner a ningún paciente ahí, como que está salada esa camilla. ¿Pero por qué dices eso? Todo paciente que se pone en esa camilla, aunque no tenga condiciones, termina muriéndose. Entonces yo creía que eran ideas de ellos. Y cuando hemos hecho cierto, digamos, estudio, evidencias, hemos visto que es cierto, era eso. Entonces, ¿qué hicimos una vez, no? Sin querer, uno de los médicos de emergencias vino y se llevó 3 camillas. Y dentro de ellas se llevó a la camilla. ¿A los 2? Sí, pero dentro de las 3 que llevó, era esa camilla. Era cama, mejor dicho, cama para paciente. Claro que cuando nosotros regresamos ya 2 camas, ya no la regresamos. Creo que no hicimos bien o no sé, pero siempre en esa cama fallecía el paciente. ¿Hasta ahora? La dejamos en emergencia. O sea, cuando ya pudimos, como que cambiamos con la idea que de repente al cambiarla de lugar, ya cambiarían las cosas. Y anecdóticamente ya no teníamos tanta incidencia en el lugar donde pusimos la nueva cama del paciente. Claro que era cuidados intensivos, pero de todas maneras siempre hubo ese temor de parte del personal de dejar a un paciente en esa cama.
Bien, amigos de La Puerta del Misterio, acabamos de escuchar el audio de la enfermera Rosario Chalán, que nos comenta que hay una camilla que básicamente podríamos hacerlo pasar como un objeto maldito. Y nuevamente ese factor, André, personas que mueren generalmente entre 3 y 5 de la mañana. Sí, como venías comentándolo, Alejandro, es ahora que ya se ha puesto, pues, y ya pone a toda la gente de miedo, ¿no? En vilo, en vilo, sí. En alerta. Ahora, hay que dividir, pues, las historias que ha comentado Rosario, y es que la que más me ha impactado es una de las cuales ella asegura haber visto a la madre que falleció vigilando a este bebé, pues, que estaba en la incubadora, ¿no? Y después de pronto alza la mirada y desaparece de la nada, ¿no? Y otra cosa es que los objetos que generalmente se encuentran en el hospital, o ya sea pues donde muere una persona, siempre tienen una carga de energía, ¿no? Ya sea negativa en este tipo de caso. Como dice, en esta camilla nadie podía pues dormir, ¿no? Ningún paciente era atendido porque los botaban, los molestaban, y pues ahí había muerto, creo, una señora o un anciano, creo, ¿no? Y, generalmente varias personas, ¿no? Pero cómo ellos sueñan a niños o ancianos generalmente en silla de ruedas estrellándose con esa camilla. Historias muchas. ¿Las quieren escuchar? Quédense con nosotros acá en la Beta Radio en los 101.3 del FM y en los 10:30 del AM. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más historias de hospitales. Bueno, amigos de La Puerta del Misterio, estamos de regreso. Y bueno, antes de continuar quiero mandar saludos muy especiales a Geraldine Benavides. En esta ocasión, lo que continúa es una historia más que tenebrosa, inquietante, creo que sobrecogedora, y es que regresamos con la enfermera Marta. Imagínense un momento de angustia, de estar atendiendo a un bebé, no poder encontrar la forma de inyectar una cosa, ponerle una vía. Sentía que la vida de ese bebé dependía de aquellos segundos, de aquellos minutos de atención. Y entonces pasa algo. Siente como uno de sus amigos, un interno de medicina, lo ayuda. Lamentablemente, ese interno de medicina, mientras le estaba ayudando, también estaba muriendo en un trágico accidente. Esta es la historia. En una oportunidad, cuando iba a fallecer uno de los internos de medicina, que murió en un accidente, yo estaba canalizando una vía en una de las áreas de neonatología. Y siempre el personal técnico viene y te lleva, pues, el coche con tus cosas, ¿no? Y total, me habían dejado ahí todo y era una vena bien difícil. Ya el bebito estaba hincado, no sé hasta por dónde. Entonces, yo me agarré, me senté. Y lo que sí sentí es que yo los vi a todos que salieron todo y sentí yo así una mano en mi hombro, y como siempre este interno siempre nos ponía nuestra cara así y nos saludaba siempre, o sea, así, jefita, o sea, así, siempre su manito así. Yo sentí esa mano y esa caricia así, y siempre pues el acomodarte en su pecho así, ¿no? Entonces, y yo sentí esa mano y ese pecho, ¿no? Sentí. Yo me acomodé así y continué. Pero no tuve miedo ni me imaginé de qué se trataba. Entonces, ¿sabes qué? Yo lo que hice, continué, miré y cogí la vena, no me vas a creer, una vena ahí, estupendo, un retorno, lo arreglé, lo aseguré y salí. Y después de un rato dije, ¿pero a dónde se fue? ¿Por dónde salió, no? ¿Quién estaba acompañándome? Porque yo me... Estaba entretenida en colocar la vía y me acariciaron, me apoyaron y salieron. Pero para acá, no, para acá tampoco. ¿Dónde? ¿Quién fue? Señora Martita, no hemos estado ninguna, porque ha habido parto, la señora ha salido. Yo he estado acá, nadie ha habido. Bueno, quien sea que ha sido ese ángel ya me ayudó y me ha apoyado, me ha acompañado. Así nomás. En ese mismo momento, después él estaba sufriendo un accidente y falleció. En el mismo momento en que usted estaba... Que yo sentí así.
esa noche falleció. Pero él se había ido, estaba ahí, más antes también sentía su presencia. Sentía, o sea, pasos, las incubadoras moviendo. Pero ese día que yo me puse así, sentí esa caricia de él y sus manos y su carita pegarse ahí. Y yo responder, pues, como siempre. Y él había fallecido ese día. Fue feísimo, impactante, porque era como un hijo, pues, tú que los quieres a ellos, ¿no? Los apapachas, los cariñas, te acostumbras a ellos todo un tiempo y no estar, fue feo. Verlo después fallecido era increíble, horrible, muy doloroso, muy impactante, que te hace, te quiebras, por más dura que seas. Bueno, literalmente es una historia para quebrarse, como lo hizo la enfermera Marta. No es para menos. Era una persona que lo tomaba literalmente, como ella decía, como su propio hijo. Haber estado trabajando hombro a hombro tantos años y que de un momento a otro ya no esté, lo veas fallecido. Pero antes de que esta persona se vaya, literalmente de este plano, de este planeta, ayudarte y sentir que estás en ese momento de desesperación. Sentir que una vida pende de tus manos y de poco tiempo, y ahí mismo sientes la presencia de este ser que viene a ayudarte. Como ya venías comentándolo, Alejandro, y hemos visto en muchos casos, y es que antes de morir estas personas pues se despiden, ¿no? Se despiden de sus seres queridos, de personas muy allegadas a ellas, ¿no? En el caso pues de este enfermero, ¿no? Interno que estaba haciendo su serum en este hospital, él se despidió y de pronto ayudó también a Marta pues a salvar la vida de este pequeño, ¿no? Que no se le encontraba la vida por dónde ponérsela. Y es increíble, y no es la primera vez que hemos escuchado historias de este tipo donde personas se materializan y se despiden minutos antes de que ellos se enteren de que ya están falleciendo o ya fallecieron, ¿no? Como decían antes, están recogiendo sus pasos. Bueno, historias como esas, muchas. Lamentablemente el tiempo no nos da para más. Los testimonios han sido largos, pero sumamente interesantes y inquietantes, como lo prometimos al inicio. Como dije, no hay tiempo para más. Damos también un gran saludo a todos esos profesionales de la salud que nos están escuchando ahora en los diversos centros médicos. Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá en La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido.